entramos a este tiempo de la Cuaresma, así que usted, si tiene consultas, 9902-9571, repito el número de WhatsApp, 9902-9571, para que usted haga sus preguntas con el Padre Ovidio Rodríguez, y la línea telefónica 2257-1953, 2257-1953, línea habilitada para llamadas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, ¿qué tal? Feliz semana. Hola, Oscar. Cargada el fin de semana. Hemos tenido retiro todo el día con las pequeñas comunidades, 3 sacerdotes para el sacramento de la reconciliación, y ahí vamos. Y este próximo sábado retiro con jóvenes, abierto para grupos juveniles y para los que caminan en el proceso de confirmación. Trabajo tenemos de sobra, sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos colegas que nos colaboran para poder responder a las necesidades en este tiempo de Cuaresma, sobre todo con el sacramento de la reconciliación. Pues bien, como Abraham nos hemos puesto en camino, ¿cierto, Oscar? Se puso en camino. Ve, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. En un sentido como parangón, también nosotros nos hemos puesto en camino desde el miércoles de ceniza. Abraham rompió con sus cultura, tradiciones, costumbres, idolatría, patrimonio, para ponerse en camino a lo desconocido. Y como creyentes, celebrando una Cuaresma en la que ponemos a prueba nuestra afiliación con Dios, tenemos que romper como pequeños ídolos, pequeños faraones que nos atan, que no nos hacen vivir en libertad, afectos, grupos de WhatsApp que no nos edifican, sino que nos intoxican la vida interior, sobre todo que no transmiten buenas imágenes, sino aquellas que de alguna manera pues dan con la pornografía, etcétera. ¿Con qué debo romper yo para ponerme en un camino, como decía la oración hace 3 domingos, tú que te complaces en los rectos y sencillos de corazón? Dios se complace en Abraham y se complace en todo hombre y mujer de buena voluntad que, como Abraham, ha emprendido el camino cuaresmal para poner a prueba su filiación con Dios. ¿Con qué ídolos, con qué cosas debo de romper, con qué pequeños ídolos, apegos humanos, avaricia, una vida sexual sin normas morales, adulterio, ¿qué? Infidelidad? ¿Cuántas formas que nos pueden atar y hacer que no vivamos en la libertad de hijo de Dios? Y ponerse en camino y dejarnos tomar de la mano como Pedro, Santiago y Juan, que después de haber escuchado el relato de la pasión, que él iba a morir en Jerusalén, Cristo quiere alejar de ellos esa incertidumbre, ese miedo y esa duda que se sembró en sus corazones, y lo lleva al monte alto, como dice la Escritura, hoy es el monte Tabor, y ahí se transfigura y les muestra un anticipo de resurrección, un anticipo de victoria. Por eso dice Pedro: Señor, qué agradable es estar aquí. Hagamos 3 chozas, unas para ti, otras para Moisés y otras para Elías. Se cree, en el calendario litúrgico judío todavía existe la fiesta de las tiendas, recordando que fueron itinerantes en el desierto. Cuando uno viaja a Norteamérica, de repente en la terraza de muchos condominios va a haber un bajaré que hay hecho de palma. Son judíos que celebran la fiesta de las tiendas. Se cree que estaban en ese momento porque alude Pedro: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. De pronto una teofanía, los envuelve una nube y se atemorizaron. De la nube sale una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y es un reto de seguir escuchando al Señor en esta Cuaresma, donde la riqueza de la lectura nos debe transfigurar, nos debe convertir, nos debe cambiar para vivir a plenitud la Pascua. Y así lo reza la oración colecta de ayer, ¿verdad? Para que podamos vivir plenamente las fiestas pascuales. El reto de escuchar la voz del Señor. Y aparece el secreto mesiánico: no le digan a nadie lo que han visto hasta que resucite de entre los muertos. Así se le llama ese episodio, que tantas veces se narra, sobre todo cuando hay curaciones de ciegos, cojos, paralíticos. No se lo digas a nadie, el secreto mesiánico. Pues bien, reitero, como Abraham, nos hemos puesto en camino. Nos dieron el arma,
la oración, oren para no caer en la tentación, el ayuno, prescindir de aquello que no es superfluo, prescindir de esas series de Netflix que nos están inyectando lo de género, de Instagram, prescindir de esas series que no edifican a su familia, el ayuno no es prescindir solamente de un alimento, no, es prescindir de aquello que me da comodidad. Y claro, la ofrenda, y más que ofrenda, ofrendarse, más que dar es darse, más que entregar es entregarse. Esas armas nos servirán para vencer como Jesús las tentaciones que son tan modernas, las que vivió Jesús, que fue una experiencia personal que Él comunicó a sus discípulos para que supieran que ellos podían pasar esas mismas circunstancias apremiantes. Cristo el Señor ahí puso a prueba su filiación con el Padre y la pasó, venció por el ayuno y la oración. Y nosotros, reitero, en esta cuaresma estamos sometiendo a prueba nuestra filiación con Dios. Y lo vuelvo a reiterar, Oscar, les decíamos anoche a nuestra parroquia, a nuestra gente, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice un predicador francés? ¿Cuántas veces alzamos las manos, casi rasgamos el techo del templo diciendo Padre nuestro que estás en el cielo? Y decía este predicador, sentido figurado, de repente Dios saca la cabeza del cielo y te va a decir, voy llamándome papá a mí que has abandonado a tu esposa, tú llamándome papá a mí que soy infiel con tu cónyuge, tú llamándote papá a mí que has abandonado a tus hijos, has dejado hijos abandonados en esa vida que has llevado. Ustedes jóvenes me llaman papá a mí cuando no atienden a sus abuelos, me obedecen a papá y a mamá. O sea, probar nuestra filiación, por eso la liturgia así lo dice, ¿verdad? Movidos por el Espíritu, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir. Es un atrevimiento llamarle a Dios papá, porque supone comunión filial con Él. Supone que mi corazón de criatura entona con el corazón del Creador. Supone esto fidelidad a lo que el Padre nos dice a través del Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y eso es lo que deseamos, que al final de la cuarentena el Señor pueda decir en plural, estos son mis hijas, mis hijos, mis amados, en quien tengo mis complacencias. Pero como Abraham, hay que romper con ese pasado, darle vuelta a la página de la historia y decir como San Pablo, dejando lo que queda atrás, miro hacia adelante. Dejarnos conducir por el Maestro que nos lleva a la montaña alta, sentido figurado, a la plenitud de la Pascua, y nos llevará cuando escuchemos la voz del Maestro y podamos decir como Samuel, habla que tu siervo escucha, o como la Virgen Madre, cúmplase, hágase en mí según tu palabra. Desde esa perspectiva podemos decir, nos preparamos seriamente en esta cuaresma para vivir una Pascua en plenitud. Un paréntesis, hay una cuaresma que es pagana, la cuaresma que piensa medio mundo, cuaresma ausencia de valores, cuaresma es falta de agua, humo, ceniza, incendio, playa, crema bronceadora, droga, alcohol. Esa es la cuaresma de aquellos que buscan la vida donde está la muerte, porque la muerte se disfraza de vida, la vida solo está en Él. Nuestra cuaresma bíblico-litúrgica nos encamina a purificar la mente y el corazón para vivir a plenitud el misterio pascual. Y hablemos del misterio pascual, no de Semana Santa, del tríodo pascual, porque así lo enmarca la liturgia. Semana Santa está dicha por nuestra religiosidad popular, porque recuerde que de santa es lo que menos tiene. Es un pequeño resto que vive la santidad de Dios, la justicia de Dios en ese tiempo sagrado para nosotros, iglesias históricas, ¿verdad? En cambio, las demás denominaciones se vuelven irreverentes, la mayoría, ¿verdad? Irreverentes con esos días, como para contradecir el espíritu litúrgico de las iglesias históricas. Reitero, aprendamos como Abraham, que se puso en camino a lo desconocido
con la certeza de que Dios estaba con él y que algo mejor le esperaba. La bendición de tener una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de las aguas marinas. Sigamos viviendo este acontecimiento, que esa piedad que nos hace celebrar el Vía Crucis, que no es recordar el dolor por ser dolor, sino que saber que la pasión de Cristo se sigue prolongando en cada ser humano que sufre. Todo lo que hagan con mis hermanos pequeños, conmigo lo hacen. Bien, Oscar. Tenemos en línea telefónica, no sé si me indica la producción, si tenemos a Lucio Rosales todavía en la línea telefónica. Lucio, buenos días. Sí, buenos días, Oscar Josué, el gran Oscar. Saludo también al padre Ovidio, el operador, que me atiende gentilmente. Sí, fíjese, padre Ovidio, que quiero hacerle una pregunta. Fíjese que quiero saber, una persona que está en unión libre y quiere hacer su confirma, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Sí, claro. Sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Mira, en la parroquia abrimos las catequesis de adultos después de Epifanía, y ahí la gran mayoría están, la mitad en unión libre, perdón, buscando el matrimonio, ¿verdad? Ya. Eso depende de la programación de cada parroquia. Entiendo yo, tomar la hostia. No puede comulgar porque no está casado. Ajá. Si está casado por la iglesia y no está confirmado, es otra cosa. Sí. Pero está en unión libre, no puede comulgar. No por ello está lejos de Dios. Ya. Porque Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Excelente, Lucio, muchas gracias. Bien, Oscar. Saludos a Lucio. Padre, nos dicen por aquí, ¿qué recuerda usted de la visita de San Juan Pablo II? Lo recuerdo porque con el padre Pais y su servidor nos vistieron de diáconos, porque no había diáconos. Hoy tenemos cantidad, ¿verdad? Sí. Yo era presbítero, celebré 40 años el año pasado, ¿cierto? Y hace 40, ya tenía un año de presbítero, estaba encargado de los delegados de la palabra en aquel momento. El ceremoniero era el padre Paco Torres, que en paz descanse, el padre Franklin también. Bueno, el recuerdo emotivo es cuando entró a la basílica y saludó a los enfermos. Eso a mí me impresionó, que se acercó a ellos, pudo tocar a más de alguno, y era un momento que vivía Centroamérica, aquella guerra donde la Unión Soviética, que existía todavía, ponía las armas, Estados Unidos ponían las armas y Centroamérica ponía los muertos. Fue un momento bastante crítico, y recuerdo que desviaron su caravana por lo que es esta calle que une a Plaza Tigo. La calle era de tierra en aquel momento, y era impresionante ver a sus guardaespaldas de traje, pero lleno de tierra blanca y colorada, ¿verdad? O sea, porque había miedo de que en el trayecto que se había asignado los sandinistas tuvieran algo ahí. Estaba un momento bastante álgido entre la iglesia y el poder de los sandinistas. Entonces desviaron la ruta, y el Papa le pidieron que saliera al balcón de la Anunciatura para saludar a la gente que no lo pudo ver en el trayecto que estaba programado, que era venirse por lo que es hoy el Boulevard Juan Pablo II y la Colonia Alameda hacia la Anunciatura para almorzar y descansar. Pero él tomó tiempo para saludar desde el balcón. Claro, de un sacerdote joven me impresionó su presencia, una presencia contagiante de santidad, que transpiran lo que viven, ¿verdad? Y claro, y el papel que se venía jugando en la crisis que vino como misionero de paz ante la convulsa Centroamérica que vivíamos en aquella época, de una ideología bastante acentuada y una violencia política bastante fuerte. Sí. Bueno, saludamos a todas las personas que estuvieron en ese momento, padre. Digo todas porque quizá yo no había nacido, muchos no habían nacido. Guatemala, por ejemplo, está celebrando hoy la primera visita de San Juan Pablo II. Nosotros lo haremos mañana con una Eucaristía aquí en la Basílica de Suyapa. Ya estaremos dando más detalles. Padre, tenemos a Ana Ligia Portillo de Tegucigalpa. Ana Ligia, buenos días. Muy buenos días. Los saludo cariñosamente al padre Ovidio, tantos tiempos de no comunicarme con él, que antes le hacía muchas preguntas, padre, y desde antes de la pandemia nunca había vuelto a agarrar el teléfono porque me desaparecí. Y como usted también casi no salía, pero hoy estoy alegrísima que me he podido comunicar con usted
que me encanta, estoy escuchando, viendo el programa, consejos tan santos los que está dando, que es cierto de lo que dice de la Semana Santa, que así se vive, alistando cremas, trajes, bueno, y cuantas cosas más, pero aquellos que no saben de Dios, pero mire, yo soy una señora de 75 años, padre, pero en una Semana Santa sí, nunca me la he perdido, porque la Semana Santa para mí ha sido santa, sagrada, y por eso me encantan esos consejos, y yo los voy a transmitir a otras personas cuando vaya a la celebración, porque mucha gente no miran su programa por motivos de trabajo o otras cosas, pero sí, yo voy a comunicar estos consejos que ha dado usted. Y también quiero platicarle de un caso, que yo sé que si usted estuviera en esta parroquia de aquí de la Maximiliano Kolbe, lo pudiera solucionar. Mire que hay una pareja de viejitos, la señora es cieguita, el señor es bien perseverante a la iglesia, está bien enfermito, tiene más de 80 años y vive en unión libre, y él ha recibido muchos retiros, pero no se puede casar. Él desea recibir la Santa Eucaristía, pero no se casa porque le ponen condiciones que tiene que, y él ha ido, ya no haya que hacer porque no pudo encontrar la partida de nacimiento, no sé si es de ella sí, o de él, pero él vive ahí por esos lados de Curarén, ahí anduvo por todos lados, no pudo encontrar, y él quiere casarse porque quiere comulgar. También enfermitos los dos, y no se pueden casar porque tienen que traer abogado a la casa, y que le ganan muy caro el abogado, también no hay quien le ayude mucho, y los frailes no quieren hacer le puedo decir, esa caridad, porque yo entiendo que si usted estuviera cerca, usted no pensaría, padre. ¿Qué me dice de eso? Ya. Analía, gracias por sus consideraciones. Sin duda que hay criterios pastorales cuando se rige esto, y lo que puede haber de delicado, Analigia, es que de repente hay intereses, hay hijos, y si no hay un matrimonio civil registrado, ¿verdad? Eso acarrea problemas, porque ya los hemos tenido, ¿verdad? Colegas que han tenido esas situaciones, ¿verdad? Pero creo que se puede hacer algo. Casarlo civil, encontramos a alguien que con cariño lo haría, un abogado y notario, ¿verdad? Lo haría. Y Analigia, ya el deseo cuenta para ellos, cuenta para Dios. Hay gente que no se bautizó, pero se bautizaron en el deseo de serlo. Lo mismo, hay unos que no se casaron y son gente que vive la santidad de Dios, eso no le quepa la menor duda, porque Dios no ve las apariencias, sino que Dios ve los corazones. Voy a consultar a Analigia, deje su teléfono ahí, que me lo guarde Oscar, para llamarla si conseguimos un abogado y notario que le haga ese favor de unirlo civilmente, y después ya verán lo demás. Claro, ocupa partidas de nacimiento, eso no le quepa duda, porque no queremos incurrir en estar sobre la ley, ¿verdad? Pero ya el hecho de desearlo para Dios ya cuenta, porque Dios no ve las apariencias sino los corazones. Deje su número, a ver qué salida hacemos con la ayuda de los frailes, con Fray Marcio, para contactarnos y podemos hacer algo, no le quepa duda. Bueno, tal vez si a un caso ya colgó, nos vuelve a llamar para dejar su número anotado ahí con la producción. Tenemos vía teléfono también a María Flores desde el barrio San Pablo, aquí en Tegucigalpa. María, buenos días. Buenos días, Oscarito. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. Buenos días, María. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa teofanía y perícopa? Creo que es la otra palabra. ¿Cuál es la otra? Perícopa. 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 Teofanía viene del latín teo, fanos, sonido. Un hecho natural que habla de la presencia de Dios. Como la nube que cubre al pueblo en el desierto, que en la noche era luz y en el día era sombra. La nube que envolvió a Pedro y a Santiago y a Juan en el episodio, ¿verdad? Esa nube es presencia de Dios, a eso se le llama teofanía.
El 6 de enero hablamos de Epifanía. No es un hecho natural, es Dios mismo que se manifiesta en su Hijo Jesús. Ahí es Epifanía. Perícopa, piensa en el anillo periférico, ¿no? Perícopa es una porción bíblica que encierra un todo. Por ejemplo, el Evangelio del domingo es una perícopa que comienza, termina la narración y cierra con una conclusión, ¿verdad? Por ejemplo, la Samaritana el próximo domingo es un todo el texto, ¿verdad? Le recordamos que en la Biblia siempre tenemos que leer lo que está antes del texto y lo que está después. Sí. Lo que pasó con la lectura de ayer. Cristo ya había anunciado su pasión y muerte en cruz y había incertidumbre en los discípulos, duda y miedo, y lo lleva al Tabor para mostrarle el otro extremo del misterio pascual. No podemos llegar al domingo de resurrección sin pasar por el Viernes Santo. Son concatenados los dos acontecimientos a lo que llamamos con el jueves el tríodo pascual. Excelente, gracias María. Saludos. Saludos hasta el barrio San Pablo. Saludamos a la gente en WhatsApp, padre. Nos dice aquí desde Austin, Texas. Saludos, padre Ovidio. Tiene una pregunta ahí de comprensión bíblica, padre. Cuando Dios le dijo a Caín que lo marcaría para que nadie lo tocara por haber matado a su hermano Abel, nos dice este querido televidente u oyente, no entiendo, nos dice, ¿por qué lo iba a marcar si solo eran Adán, Eva, Caín y Abel en ese momento? Nos preguntan a través de WhatsApp, padre. Recuerde que la Biblia siempre se va por lo genealógico y mantiene la línea recta de la genealogía. No entienda que Adán y Eva son hijos directos de Eva, son descendientes de Eva. Son personajes que marcaron la historia, el justo y el injusto, ¿verdad? Caín, el injusto, y al autor sagrado le interesa el personaje que marca la historia. Adán y Eva no son hijos directos, Caín y Abel no son hijos directamente que los parió Eva, son descendientes. Entendámoslo cuando le dice el ciego Bartimeo a Jesús, Jesús hijo de David. Jesús no es hijo directo de David, es descendiente de David. Entonces al autor sagrado le interesa el personaje central, ¿verdad? Y no entienda esa hermandad como que de la misma edad, no. Uno representa al justo y el otro al injusto, así de sencillo. Y había más población, pero el autor sagrado pone un referente, un perfil del varón justo y del varón injusto. Ok, tenemos entonces en vía teléfono también siempre a Marta García desde la colonia Primavera. Marta, buenos días. Muy buenos días, hermanito, el padre Ovidio. Buenos días, aquí pues sí, escuchando las reflexiones. Y padre, ahorita que estamos en este tiempo de Cuaresma y hoy que tiene un aniversario, estaría celebrando un aniversario de vida de mi abuelo Alberto García Barrientos. Fíjese que quería consultarle algo, más que todo por mi persona. Mire que mi abuelito, él pues falleció, y toda una persona que le encantaba leer la Biblia, los salmos, los proverbios. Cuando él estuve ya en tiempo de ya que estaba él bien malito, entonces yo iba al trabajo, venía, le leía los salmos y los proverbios, y él me decía que los dos le encantaban. Cuando yo le pregunté, él me dijo, los dos me gustan. Mire que él su Biblia, todo, él era feliz con su Biblia. Y yo hice algo, padre, que siento algo. Yo no le pedí permiso a la familia ni nada. Cabe destacar que ellos pues son de hermanos separados, pero gracias a Dios hay respeto, libre albedrío. Y mire que yo la Biblia de él, yo se la metí en el ataúd, y la verdad que nadie me cuestionó ni nada. Pero ahora yo me digo puchica, yo me hubiera quedado con la Biblia de mi abuelito, ¿verdad? Para ver que él subrayaba y todo. Ahora bien,
cuando falleció un primo mío, mi hijo le había puesto la Biblia de él que le dieron cuando hizo la confirma. Entonces él había puesto hasta el cielo, Robertito, y vine yo y cometí algo. Yo le agarré la Biblia y la tengo yo. Y ahora esa Biblia yo la estoy usando para estudio bíblico. Entonces tengo estas dos situaciones y quiero que por favor me ayude si hice bien, si hice no, y si no, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Solamente sería esa mi interrogante, Padre. Buen día y muchas gracias, muchas gracias. Buen día. Buen día, Marta. Es un acto que sucede por el momento emotivo que se ve partir a un ser querido. Uno quiere ponerle lo mejor en sus manos. Eso es un acto muy natural y a la vez un acto de fe, un acto de piedad, de respeto. Eso nació en el momento, lo hizo, ¿verdad? Ahí se fue con él y fue palabra que iluminó la vida de él, ¿verdad? Tenía clarísimo el Salmo, tu palabra me da vida, Salmo 118, ¿verdad? Y que ahora tenga la del nieto que le puso su Biblia que le dieron el día de la confirma, eso no tiene nada que ponerle duda o incertidumbre. No, para nada. Tenga la certeza de que su abuelo descansa en paz y esa palabra iluminó su sendero para caminar con rectitud y encontrar plenitud de vida. Y que usted maneje la Biblia de su sobrino que le pusieron en el ataúd, pues enhorabuena que tiene buen uso, pero que algunos la tienen como amuleto, allá con una vela encendida con el Salmo 94. La Biblia no es un amuleto, ¿verdad? Es palabra que da vida. Bien, Oscar. Padre, aprovecho ahí también porque sí. me he fijado yo, imagino que usted lo ha visto también, mucha gente que no raya la Biblia, que dice que es pecado rayar la Biblia. ¿Es pecado, Padre, o se puede subrayar la Biblia? En los 10 mandamientos no está eso. En el marco referencial del Código de la Alianza no está eso. Es más pecado rayarle la cara a un ser querido, o a una persona, ¿sí? Al contrario, debe servir para resaltar, ¿verdad? En primer lugar, la Biblia no es un ser humano. El pecado se comete en la relación personal. Y la Biblia es un objeto sagrado para nosotros porque es palabra de Dios escrita por hombres y a manera de hombres, ¿verdad? Pero en ningún momento es un pecado rayarla. En los 10 mandamientos no está, sobre todo, por decir un extremo. Bueno, tenemos una pregunta aquí en el Facebook Live. Dice Ana Lía Medina. Hola, Padre, gusto verlo. Saludo y pregunto. Hay una joven no casada, está en unión libre y quiere bautizarse. ¿Se puede hacer? Sí, no se puede negar. Creo que seguir un proceso de catequesis en la parroquia donde ella vive. O si quiere venir a la nuestra el próximo año, sería hasta el próximo año porque estamos cerrando ya el ciclo ahora en el mes de julio, ¿verdad? Sí puede. ¿Por qué negarle ser hijo de Dios solo porque no está casada? Cristo no vino para los justos, sino para los pecadores. Sí. Recordarles el número 22 57 19 53 para llamadas telefónicas. En WhatsApp nos dicen: Padre Ovidio, si una persona que vive en unión libre, pero su compañero de vida está en los Estados Unidos, ¿puede comulgar? Sí, porque hay separación de cuerpo. Su compañero de vida, siempre y cuando ella no tenga otra pareja, ¿verdad? Porque ese fenómeno se da, ¿verdad? Sí. No les extrañe que el que está allá en Estados Unidos ya tiene otra pareja. Eso no le extraña. Eso lo vivimos con un dolor de cabeza de tantas mujeres que quedan aquí y viceversa. Se da también, ¿verdad? Ella, si tiene separación de cuerpos, puede comulgar. Pero si él se hace presente y llega repentinamente y tiene vida, intimidad, ahí sí ya no, ¿verdad? Pero tiene que confesarse antes. Pero nos dicen aquí también, a ver, por aquí teníamos una pregunta. A ver, bueno, la vamos a buscar. Saludos a la gente en Facebook Live, que nos dice Juan Carlos Canales: saludos, Padre Ovidio, hermano Oscar, gracias por educarnos en la fe en esta semana de Cuaresma. Nos preguntan también, nos dice aquí, a ver, tenemos mensaje en Facebook. Antes de leerlos, tenemos a Genaro Martínez en la línea telefónica. Genaro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, hermano. Buenos días al padre Ovidio. Yo le tengo una consulta al padre Ovidio. Tenemos, estoy hablando de Danlí, de la diócesis de Danlí, y formo parte de la pastoral familiar. Ahorita tenemos el caso de dos parejas que se casaron por el sacramento del matrimonio, pero resulta que una de las parejas, la esposa que tenía anteriormente, se fue hacia los Estados Unidos y allá pues formó otro hogar, y la persona que está aquí se casó con otra persona, ya tienen hijos grandes. Entonces ahora ellos quieren pues disolver ese sacramento y casarse con la nueva pareja que tienen. Yo quería hacerle la pregunta al padre Ovidio si existe algún tribunal o algún método para disolver ese matrimonio y que la nueva pareja que están se casen de nuevo. Miren, no sé si la diócesis de Danlí tiene tribunal eclesiástico. No tiene. En Tegucigalpa existe, en la Merced. No tiene. No tiene. Yo no sé si el tribunal de Tegucigalpa tiene jurisdicción nacional. Ajá. Yo creo que si no lo tiene Danlí, es una diócesis sufragánea de Tegucigalpa, de la arquidiócesis. Sí. Entonces puede venir a buscar información a la iglesia de la Merced. De 8 a 12 hay una oficina abierta donde le dan algunas instrucciones, papel que llenar, cosas de ese tipo, ¿verdad? Sí. Yo he bendecido 6 parejas que el matrimonio no ha sido anulado. No es divorcio, es anulación. Así es, ok. Entonces se llama tribunal eclesiástico. Tribunal eclesiástico. En la iglesia de la Merced. Ajá, en la iglesia contiguo al Congreso. Ajá, contiguo al Congreso. Padre, mucho gusto. Saludos al hermano. Vaya. Un gusto. Bueno, sea un caso que busque al padre Alex Hernández. Con su pastoral familiar. Sí, sea un caso que busque al padre Alex Hernández, que está ahí encargado del tribunal eclesiástico. Padre, tenemos que hacer una pausa breve, pero volvemos porque tenemos muchos mensajes en el Facebook, gente que le quiere hacer preguntas, y también gente que va a llamar seguramente después de la pausa. Brevemente, hacemos pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre, nos preguntan aquí en WhatsApp, ¿cuál es la consecuencia para los hijos cuando los padres son pecadores y viven en una vida desordenada? Es una pregunta que nos hacen. Saludos a quien la está elaborando a través de WhatsApp. Por aquí también nos preguntan, vamos a ver, si una madrina vive con otra mujer, se casaron en otro país y los padres de la niña bautizada no tenían conocimiento, ¿se podrá anular esa madrina en la iglesia? Son preguntas que nos están haciendo al WhatsApp y que le vamos a formular al padre Ovidio Rodríguez ya cuando lo tengamos en directo. Recordarle 2257-1953, 2257-1953, línea habilitada. Saludamos a los oyentes de La Voz de Suyapa y Suyapa FM Estéreo, los televidentes de Suyapa TV y también a nuestros amigos en el Facebook Live. Mire, padre Ovidio, qué pregunta más seria esta. En el tema de los sacramentos, padre. Ajá. Y la elección de los padrinos y las madrinas. Nos dice aquí un oyente, si una madrina vive con otra mujer, se casaron en otro país y los padres de la niña bautizada no tenían conocimiento, ¿se puede anular a esa madrina en la iglesia? Caeríamos en la tentación de ser jueces, ¿verdad?
caemos en esa tendencia a ser juez de los demás. ¿Qué nos dice la Escritura? No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, ¿verdad? Creo que la misericordia de Dios está por encima de todo y sería irreverente, ¿verdad?, excluirla, anularla, ¿verdad? Sí. Yo creo que guardar la distancia y el respeto, la tolerancia, como se habla tanto, hay que respetar las tendencias que hay, las preferencias sexuales, tenemos que respetarlas, no las podemos cambiar de un plumazo, ¿verdad? Ni con choques eléctricos, ni con psiquiatra, ni con psicólogo. Eso es algo, una hormona que está más disparada que otras y yo creo que eso no lo pueda cambiar. La misericordia de Dios está por encima de nuestros juicios. Excluirla es caer en el juicio. Y la Escritura nos dice, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Sí. Nos dice por aquí, ¿cuál es la consecuencia para los hijos cuando los padres son pecadores y viven en una vida desordenada? Nos pregunta un oyente a través de WhatsApp, padre. Quitémonos esa teología protestante que como que es una herencia de maldición. Esa es teología protestante, ¿verdad? Dios no nos ha creado en serie, ¿verdad? Somos individuo, persona cada uno, ¿verdad? Que sus papás vivan esa situación, que la vivan ellos, ¿verdad? Ellos pueden darle vuelta a la página de la historia y hacer una historia de salvación con el Señor, pero uno no carga con los pecados de terceros, carga con sus pecados personales. Bueno, nos preguntan aquí, tengo una amiga que vive en unión libre con su pareja desde hace 36 años, pero no tienen relación marital desde hace mucho, ya que él es un anciano muy enfermo y ella también es una persona mayor, lo que sí es muy devota y activa en la iglesia. Pertenece a la Legión de María. Ella comulgaba, pero hace poco se confesó y los sacerdotes le dijeron que no podía comulgar y esto la tiene un poco deprimida. Nos dice, el Señor nunca quiso casarse y ahora que no está bien de la memoria, menos. ¿Qué decirle, padre? Que Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Hay separación de cuerpo, ¿verdad? Pero, y eso inconsciencia, ella lo sabe. ¿Cuántos comulgan diariamente y son más pecadores que ella? ¿Sí o no, Oscar? Sí. ¿Verdad? Es una vida, como dice San Pablo, una vida oculta, escondida en Dios, para hablar de la santidad. Y que esa hermana de la Legión no se siente excluida por Dios. Dios no ve las apariencias, Dios ve los corazones, como lo dice el libro 2 de Samuel en el capítulo 8, ¿verdad? Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Esta hermana, la legionaria, debe estar en paz con Dios, en paz con sí misma. Dios no la juzga, Dios no la condena, porque Él no vino para los justos, sino para los pecadores. Eso está, padre, como cuando, en mi caso, con mi abuela, yo decía, ¿cómo sabe mi abuela? ¿Qué tan sabia es mi abuela? Y nunca recibió un curso de catequesis, nunca fue a un curso de teología, fue poco a la escuela y una de las abuelas decía, ¿cómo es que saben tanto, padre? Entonces lo mismo pasa con esto. Mucha gente que va todos los días o que vamos todos los días a la iglesia, que vamos todos los domingos, que acudimos a procesiones, quizá pecamos mucho más que las personas que están, entre comillas, tachadas, padre. En unión libre o como decimos vulgarmente, porque es muy pesada la palabra, machinados, ¿no? En unión libre. ¿Cuánto vive en unión libre la santidad de Dios? Dios no ve las apariencias, reitero, Dios ve los corazones. Sí. Hay muchos en unión libre que viven mejor que muchos casados por la ley del Señor. Sí. Bueno, tenemos algún espacio para llamadas, 2257-1953, breve, nos hemos extendido un poco más por, hemos iniciado un poco tarde este día, quizá un poco de unos 5 minutos para tener preguntas a través de la línea telefónica. Padre Ovidio, nos dice por aquí Benítez Pérez en Facebook, gracias por que nos está alertando y enseñando de cómo defender nuestra fe. Es de mucha bendición sus enseñanzas, bendiciones para todos y sus familias. Estamos orando por todos los sacerdotes y predicadores de Cristo, por los que son y están siendo perseguidos, acusados de decir la verdad. Diana Nelson nos dice saludos, Padre Ovidio, también al Padre Cecilio Rivera. Nos piden aquí, Padre, nos encantaría recibir sus mensajes por WhatsApp
para reenviarlos, dice, a nuestros contactos y que el mensaje de Jesús llegue a más personas. Que se meta en la plataforma de Divino Niño. Ajá, en Facebook, ¿verdad? Ahí va a encontrar un mensaje diario, menos el sábado, menos el domingo. ¿Sí? Perfecto. Lo acabo de enviar ahorita incluso. En la plataforma Divino Niño en Facebook. En Facebook, Parroquia Divino Niño Tegucigalpa, sí. En el Facebook, sí. Sí, correcto. Bueno, tenemos comunicación. Buenos días. Buenos días, hermano. Mucho gusto en saludarlo. Al padre Ovidio también. Yo ya días que tengo en mente esta pregunta para hacerle al padre, porque en el Vaticano hay guardia suiza si es en Roma. ¿En qué tiempos tengo esta inquietud? Entonces por eso le estoy haciendo esa pregunta. Gracias. Recuerde que el Vaticano es una ciudad-estado, tiene su independencia, tiene su propio banco, tiene su propio correo, es una ciudad-estado dentro de la capital del país de Italia que se llama Roma. Esa guardia suiza es como simbólica, ¿verdad? Lo provee el gobierno de Suiza, es una tradición creo del siglo XV, ¿verdad?, para proteger al Papa. En aquella época había muchas guerras sangrientas, muchos papas sufrieron, papas que fueron encarcelados, que terminaron su ministerio encarcelados en Francia, uno de los píos, no recuerdo cuál, ¿verdad? Entonces la Guardia Suiza fue disponible, lo que puede entender, de parte del gobierno suizo en el siglo XV para proteger la integridad física del Papa. Y eso se quedó con el uniforme con que se inició. Ahora ya es parte del escenario, del cosmético del Vaticano. Pero ellos, si usted nota, no usan armas tampoco, ¿verdad? Solo tienen un bastón en la mano, lo que yo he podido ver de cerca porque estuve cerca de ellos cuando estuve estudiando allá, ¿verdad? Es un legado histórico que hasta la vez no lo han cortado. Y así hay cosas que se facilitan, como el abeto o el pino que le dan al Papa para el árbol de Navidad. Son tradiciones así bastante arraigadas que no se cortan de la noche a la mañana, ¿sí? Sí. Nos dice Nona Fortín en Facebook, antes de cerrar, ¿dónde confiesa el padre Ovidio y dónde da misa? Nos dice. En la parroquia Divino Niño, ¿verdad? Aquí dentro de la Universidad Católica, en las casitas, y confesamos miércoles, jueves y viernes de 2 a 5 de la tarde, ¿verdad? Sin previa cita. Si lo quiere con cita, en la mañana, en la casa parroquial que está en Hidalgos. Los martes no voy porque voy a aldeas, hoy voy para una aldea, después del programa, ¿verdad? Murió una persona y vamos a la misa de cuerpo presente, ¿verdad? Y en la noche voy a otra aldea, a Las Pozas, donde hay otro funeral. Murió de repente una señora que nos recibía hoy en su casa porque no tenemos templo ahí, estamos trabajando para tenerlo. Murió esta señora que nos abría las puertas para la celebración de la palabra, para la hora santa con las religiosas dominicas que lo hacen los jueves, y hoy nos recibía para la misa normal y murió de infarto y vamos a celebrar el funeral ahí en el patio de su casa porque no tienen templo. Sí. Bueno, padre Ovidio, cerramos como cada lunes orando. Pidámosle a Dios su bendición descendente, como la que reza la liturgia de estos tiempos de Cuaresma, que Dios nos toque la gracia, como la del Hijo Venidor, de volver a la casa del Padre. Amén. Que Cristo, modelo de la humanidad redimida, se nos muestre como el camino, la verdad y la vida. Amén. Y que el Espíritu Santo nos ilumine para vivir plenamente esta Cuaresma como tiempo de gracia y de salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana, padre. Un gusto. Feliz semana igual.